Bien, definimos los datos a trabajar, donde tenemos datos de entrada. Como dato de entrada tenemos la variable S, que es una variable que voy a definir cuando una persona sea saludable. Voy a definir una variable como BNS cuando sea el nivel, voy a establecerlo como bajo nivel saludable. Y voy a establecer una variable como ANS como un alto nivel sobre lo saludable. Entonces estas variables las defino arbitrariamente, lo cual representan cada uno de estos mensajes. Entonces, para entenderlo de manera más informática, voy a dejarlo entre comillas. Luego voy a generar las variables que ya me da el caso, que en esta ocasión sería P, que representa el peso en kilos, tal como lo pide el ejercicio. Voy a trabajar con la variable E, que representa la estatura en metros. Voy a declarar la variable L, que sería el peso en libras. Y declaro la variable PU, que va a ser la estatura en pulgadas. ¿Ok? Y finalmente, como C, esa música de fondo es mi querido San Bernardo molestando al gato. Entonces tenemos el arreglo, ya que trabajamos con 10 personas y tenemos que almacenar datos de 10 personas, vamos a trabajar con un arreglo, que en este caso voy a declararlo como arreglo BMI, que va a ser un arreglo que me va a almacenar los datos del BMI, ¿ya? En este caso sería el índice de masa, perdón, aquí se nos pide el estado de masa corporal. Entonces, defino como arreglo del BMI. Y además puedo visualizar que podría trabajar con un segundo arreglo donde yo voy a guardar el resultado según cada usuario. O sea, me explico, el resultado si es saludable, si es bajo nivel saludable o es un alto nivel sobre lo saludable. Entonces, este resultado yo lo voy a guardar en un arreglo, donde lo voy a determinar como el arreglo resultado. Entonces, en este arreglo yo guardo el número que me arrojó como resultado, luego de la matemática que debo generar, ¿cierto? Y en virtud de ese resultado que me dé BMI, voy a separarlo en caso si es S, BNS o ANS, y ese resultado lo almaceno como arreglo. Por lo tanto, voy a tener dos arreglos que me guardan distintos datos, pero de la misma persona. Bien, continuando con el caso, vamos a desarrollar el diagrama de flujo y voy a dividirlo en tres partes, donde voy a, en primer lugar, obtener lo que es el índice de masa corporal. Luego voy a agruparlo en una segunda parte en cuanto a si es una persona saludable, si está por arriba
o abajo del nivel saludable. Y finalmente voy a mostrar los datos. Entonces, mediante el análisis que genero en el ejercicio, en lo personal, llegué a la conclusión que era interesante desarrollarlo en 3 partes. Entonces, vamos con aquello. Hacemos nuestro inicio tradicional. Y lo primero que necesitamos es el ingreso de datos de peso y estatura, donde decimos que peso es en kilos y estatura en metros. Lo primero en el que necesitamos. Entonces hacemos la lectura de aquellos datos e inmediatamente podemos pasar al proceso de asignación, donde decimos que peso lo multiplicamos por 2,2462 como la fórmula matemática para poder transformarlo a libras, y esto lo vamos a asignar a la variable L, ¿cierto? Que es la que definimos para el peso, pero en libras. Asimismo lo hacemos con la estatura, la cual la multiplicamos por 39,3701 y se la asignamos de igual manera a la variable PU, que es la que definimos estatura en pulgadas. Ya tengo mi transformación de diferentes tipos de medida para peso y para altura. Perdón, para peso, sí, justamente para peso y para altura. Y pasamos a la siguiente etapa, que sería simplemente aplicar la matemática que el ejercicio nos da como fórmula de poder calcular el BMI. Por lo tanto, aquí, en datos, podemos generar que los datos de salida debemos definirlos, ¿cierto? Y también tenemos los datos auxiliares. Y como dato auxiliar, tengo uno muy importante, que me lo da el mismo ejercicio, que me dice que el BMI se calcula, ¿cierto? Generando la matemática de L, que sería peso en libras, por, que es lo que acabo de hacer, por, me dice por 720, ¿ya? Esto se multiplica, ¿cierto? Y por otra parte desea dividir por el cuadrado de PU, ¿ya? Todo este resultado se lo asigno y obtengo lo que es el índice de masa corporal, ¿ya? Tengo ese dato auxiliar y como dato de salida, antes de continuar con el diagrama de flujo, tenemos que mostrar el BMI, obviamente de cada persona, y además tenemos que mostrar el estado de salud, podemos llamarle, en virtud del BMI, ¿cierto?, de cada persona. Entonces ahí ya tengo mis datos, ¿cierto? También como dato auxiliar yo podría agregar esta transformación de peso a libra, ¿cierto? Podría agregarlo como dato auxiliar. Entonces, continuando con el diagrama de flujo, ahora que tengo mi transformación, tengo que sacar el BMI. Y hago uso de lo que definí recientemente. Tengo mi L por 720, ¿cierto? Y eso va dividido por resultado de PU al cuadrado, ¿ya? Y todo esto se le asigna a BMI. Esto decimos entonces que es un proceso. Ya tengo entonces el BMI de dicha persona, ¿ya? Por lo tanto, lo que necesito ahora es poder almacenar ese BMI en algún lugar, que en este caso vamos a utilizar el arreglo ABMI, que lo definimos.
Entonces, para aquello, vamos a utilizar nuestro ya conocido variable i, que es nuestro contador, y lo vamos a inicializar en 1. Y hacemos nuestra sentencia. En este caso vamos a usar un for, porque sabemos que son solo 10 personas. Ya. Esto lo establecemos como un for. Y tenemos que, mientras i sea menor o igual a 10, vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos al arreglo ABMI, con un índice i, le vamos a asignar BMI. Por lo tanto, si se fijan, BMI lo conseguí, ¿cierto? Lo capturé y lo almaceno en el arreglo. Lo que significa que si vuelvo a ingresar, yo voy a reescribir la variable BMI. Pero la variable BMI, el resultado de la iteración 1, ya está guardada en la posición 1 en el arreglo. Por lo tanto, me es irrelevante poder sobreescribir esta variable, ya que no es un arreglo, lo que significa que cada vez que la utilice, se va a sobreescribir. Por lo tanto, es importantísimo entender que el arreglo es el que me permite guardar en cada casilla lo que se va obteniendo de cada, en este caso, de cada persona. Y luego voy a incrementar la variable i en 1 para pasar a la segunda posición del arreglo. Y ya retorno, como ya conocemos, a mi sentencia for. De esta manera, entonces, este es en caso sí, este en caso no. Ya tengo obtenido el valor de BMI de cada persona y además lo tengo guardado en un arreglo para 10 personas. Bien, continuando entonces, ahora lo que necesitamos hacer es separar por niveles de BMI. Entonces, acá, lo que voy a hacer es continuar con mi diagrama y voy a generar el proceso donde reseteo la variable i y le asigno el valor 1. Luego, como sé que son 10 personas, genero un for y en caso de que sí se cumpla, voy a volver a consultar, pero ahora puedo hacer un filtro en virtud del BMI. Les digo que si el BMI es mayor o igual a 19, vuelvo a hacer otra pregunta para generar los márgenes que me da el ejercicio. Lo que significa que puedo hacer la segunda consulta y digo que si el BMI es menor o igual a 25, significa que está en el rango que dijimos en el ejercicio. El rango me decía 19 y 25. Es el rango óptimo de índice de masa corporal. Por lo tanto, esta persona es saludable. Si lo cumple, significa entonces que a un segundo arreglo que definimos, que fue AR, ¿cierto? La posición I, le vamos a asignar la variable S, que era la que representaba una persona saludable. Ahora, si no cumple esto, significa, en caso contrario, que está sobre los 25. Por lo tanto, es una persona que tiene un alto nivel sobre lo saludable. Por lo tanto, tenemos AR, posición I, y le asignamos a NS, que es la variable que nosotros definimos previamente. Y acá, en caso de que no se cumpla,
definimos entonces en el arreglo, posición I, que es una persona que está en BNS, en un bajo nivel sobre lo saludable. Y acá simplemente tenemos que unirlos todos. Y lo que necesitamos es incrementar la variable I para que se nos vaya a la segunda posición del arreglo. Y acá volvemos nuevamente a nuestro for. Y acá, en caso de que no se cumpla, significa que terminé de llenar el arreglo para pasar finalmente ya a mostrar los datos. Entonces en esta parte lo que hicimos fue separar por niveles de BMI. ¿Ok? Bien. Para continuar entonces, continúo mi diagrama acá. Voy a reiniciar mi variable I en 1 y genero un for nuevamente que sea menor o igual a 10 y por pantalla voy a mostrar un mensaje que diga BMI de persona, número, y cierro mis comillas y llamo a la variable I. Y como I está en posición 1, va a decir de persona número 1, por ejemplo, en la primera iteración. Además de llamar esa variable, voy a llamar al arreglo A, B, MI, ¿cierto? Con la variable I. Y ahí entonces estoy mostrando el mensaje BMI de persona número 1 y me muestra el dato de la posición 1 del arreglo A, BMI. Y abajo genero otro mensaje más que puede ser estado de masa corporal es, dos puntos, cierro comillas, y acá llamo simplemente al segundo arreglo que se llamaba AR en la posición E. Ese sería mi mensaje por pantalla, ¿cierto? Mi despliegue de datos. Y simplemente ahora la variable I la incremento de 1 en 1 en cada iteración. Y obviamente esto tiene que retornar, ¿cierto? A este lugar. ¿Ya? Y cuando simplemente no se cumpla, será un caso de sí. Cuando no se cumpla, se va a ir al fin. Entonces esta es la parte que nosotros estamos mostrando datos. Mostrar datos. Recuerden que en dato auxiliar tienen que incluir los datos que el ejercicio da, como las partes matemáticas, los cálculos, y ese sería todo el ejercicio completo.